El golpe directo que asestó la Corte Suprema de Estados Unidos a la política arancelaria de Donald Trump sacudió los cimientos de la guerra comercial con China. El fallo no solo frena parte de los aranceles, sino que reabre un frente político, económico y estratégico de alto impacto global. Durante años, estas tarifas definieron la relación entre Washington y Beijing, pero ahora la gran pregunta es si esta decisión debilita la presión sobre China o si marca el inicio de una nueva fase aún más compleja. Porque, aunque algunos aranceles se caen, otros pueden mantenerse, y ya se habla de un posible plan B. Lo que tenemos por delante va a volver a sacudir las economías y los mercados globales. Acompáñenme y veámoslo en un nuevo informe especial de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de los aranceles de Trump acaba de sacudir el tablero del comercio global. Y con esto, China vuelve a estar en el centro de la escena. 6 jueces de la Suprema Corte bloquearon buena parte de los aranceles impulsados por el presidente estadounidense. Medidas que durante años marcaron el pulso de la guerra comercial entre Washington y Beijing. Porque recordemos que esta batalla entre ambas potencias se inició durante la primera administración Trump. Ahora, la nueva decisión no solo reabre un debate legal en Estados Unidos, sino que también introduce una nueva dosis de incertidumbre en una relación bilateral que ya es una de las más tensas del planeta. ¿Qué significa este fallo? ¿Qué debilita la estrategia comercial entre Estados Unidos y China? ¿Tiene Trump un plan B? ¿Y cómo puede reaccionar Beijing? Hoy en China en Foco vamos a analizar el impacto de esta decisión y lo que podría suceder a partir de ahora. Para entender lo que está ocurriendo en estos momentos, hay que retroceder algunos años. En 2017, tras asumir su primera presidencia, Donald Trump inició investigaciones contra China por supuestas prácticas comerciales desleales, especialmente bajo la llamada sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense. Pero el punto de quiebre llegó en 2018. En marzo de ese año, Estados Unidos impuso aranceles al acero y aluminio de China bajo la sección 232, argumentando razones de seguridad nacional. En julio de este mismo año comenzó formalmente la guerra comercial. Washington aplicó aranceles a productos chinos por $34.000 millones y Beijing respondió inmediatamente con medidas equivalentes. Durante el resto de 2018 la escalada fue constante. Se ampliaron listas de productos, se elevaron tarifas y el conflicto alcanzó cientos de miles de millones de dólares en bienes afectados. Llegado el año 2019, la confrontación se intensificó con una escalada total. Ambos países aumentaron aranceles existentes y añadieron nuevos productos a la lista. Además, el conflicto comenzó a extenderse al terreno tecnológico con restricciones contra empresas chinas como Huawei. La disputa dejó de ser algo comercial y se convirtió en un área estratégica. En este contexto de fricciones crecientes, en enero de 2020, Estados Unidos y China firmaron el llamado Acuerdo de Fase 1. Con este acuerdo, China se comprometía a aumentar sus compras de productos estadounidenses y a cambio Washington suspendía nuevas escaladas. Sin embargo, la mayoría de los aranceles permanecieron vigentes, con lo que la guerra comercial no terminó, sino que entró en una pausa parcial. Con la llegada de la administración Biden en 2021, muchos esperaban un giro en las políticas comerciales. Sin embargo, la mayoría de los aranceles heredados de Donald Trump se mantuvieron. Y en paralelo, la confrontación evolucionó hacia controles más estrictos sobre exportaciones tecnológicas, especialmente semiconductores avanzados, con lo que la competencia entre ambos países se pasó del comercio tradicional a la supremacía tecnológica y las cadenas de suministro. Y así se mantuvo durante prácticamente toda la administración Biden. Hasta que Donald Trump vuelve a tomar el mando de Estados Unidos. Durante el primer año de su nuevo mandato en 2025, la política arancelaria hacia China volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica de Washington. Desde los primeros meses, la administración activó un discurso de reciprocidad comercial y anunció nuevos aranceles sobre sectores estratégicos chinos, argumentando una vez más amenazas a la seguridad nacional, desequilibrios comerciales persistentes y la necesidad de proteger industrias clave estadounidenses.
A lo largo del año, la Casa Blanca amplió y endureció medidas existentes, combinando aumentos de tarifas con nuevas investigaciones comerciales. Algunas decisiones se apoyaron en marcos legales utilizados durante la primera guerra comercial iniciada en 2018, mientras que otras buscaron fundamentos adicionales para reforzar la presión con un mensaje político que apuntaba a reducir la dependencia económica de China y forzar cambios estructurales en prácticas comerciales y tecnológicas. A su vez, Beijing respondió con más aranceles, restricciones de importaciones y otras medidas que llevaron a un constante ida y vuelta entre Washington y Beijing, que logró estabilizarse paulatinamente luego de varias reuniones entre enviados comerciales, llamadas entre Xi Jinping y Donald Trump, una reunión cara a cara y una próxima visita de Trump a China programada para finales de marzo, que también se espera que juegue un papel importante. Ahora bien, como ya sabemos, toda esta política económica del presidente Trump recibió un golpe duro cuando el viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la mayoría de los aranceles de Trump. Pero esto no representa una barrera insuperable para su estrategia arancelaria. El presidente y su equipo ya estaban preparados de alguna manera para este posible desenlace y dicen que existen medidas con las que todavía pueden imponer restricciones y cobrar mucho más de lo que estaban cobrando. Así que ahora veamos cuál es la situación actual, qué otros caminos tiene la administración Trump y qué podría pasar con los aranceles aplicados a China. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122, por encima de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando. Y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Lo que escuchamos fue una de las declaraciones hechas por Trump luego de la noticia del fallo de la Corte Suprema. El presidente estaba utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para implementar los aranceles. Esta ley permite a los presidentes estadounidenses regular las importaciones durante tiempos de emergencia. Y para Trump, la afluencia de drogas ilegales desde China, Canadá y México y los enormes déficits comerciales son ambas situaciones de emergencia. Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron 6 contra 3 que la ley no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo afecta a los aranceles recíprocos país por país del presidente y los aranceles del 25% sobre China, Canadá y México por las drogas ilegales. Pero los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio que impuso utilizando leyes diferentes no se ven afectados. Existe otra autoridad que la administración utilizó para imponer aranceles de manera sectorial o sobre productos específicos. Esto se llama Sección 2-32 y en realidad se utilizó durante la primera administración Trump para imponer aranceles al acero y al aluminio. Y en esta administración se amplió a los automóviles, el cobre, ciertos productos de madera y también a otros sectores. Además, existen aranceles impuestos bajo lo que llamamos la sección 301. Hay muchos números y acrónimos que se utilizaron en la primera administración Trump para imponer aranceles a China. Esos aranceles también permanecen y esa autoridad no se ve afectada por esta decisión. En el importante fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles, el presidente del tribunal, John Roberts, escribió que la interpretación que está haciendo el gobierno de Trump sobre la ley le da al presidente una autoridad ilimitada para imponer y modificar aranceles, lo que representa una gran expansión del poder presidencial sobre la política arancelaria. Roberts señaló que en los 50 años desde que se aprobó la ley, ningún presidente la utilizó para imponer aranceles a esta escala, y dijo que esta falta de precedentes sugiere que los aranceles van más allá de la autoridad del presidente. Sin embargo, el juez Clarence Thomas argumentó que la ley y la Constitución no justifican bloquear los aranceles del presidente. Escribió que el tribunal reconoció durante mucho tiempo que el Congreso puede otorgar al presidente una amplia discreción sobre el comercio y las relaciones comerciales con otras naciones. Por otra parte, bajo la opinión mayoritaria de los magistrados, la Corte Suprema señaló que la administración Trump podría verse obligada a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que ya pagaron los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La Corte Suprema también reconoció que el proceso de reembolso
probablemente será un desorden. Aparte de terminar con los aranceles, la decisión de la Corte incrementa la incertidumbre sobre el comercio entre Estados Unidos y China, especialmente en un momento delicado para la economía global. Podríamos decir que el fallo cuestiona el alcance del poder ejecutivo estadounidense en materia comercial y abre un interrogante clave. ¿Qué hará ahora Trump para sostener su política arancelaria? Este punto es central, porque más allá de la cuestión jurídica, lo que está en juego es la arquitectura de presión económica contra China. Volviendo a los aranceles, como dijimos, no todos se quedarían automáticamente anulados. Algunas tarifas impuestas bajo otras disposiciones legales podrían mantenerse, en particular aquellas aplicadas bajo la sección 301, que fue utilizada específicamente para sancionar prácticas comerciales desleales de China. Esto significa que la guerra comercial no va a desaparecer de un día para otro, pero sí se debilita uno de los pilares legales que sostenía parte de la estrategia, y esto cambia el equilibrio. Desde la perspectiva china, este fallo introduce una oportunidad, pero también introduce incertidumbre. Por un lado, podría aliviar parte de la presión comercial si ciertos aranceles se revierten. Pero por otro lado, la relación bilateral sigue atravesada por tensiones estructurales como son la competencia tecnológica, las restricciones a las exportaciones de semiconductores, asuntos de seguridad nacional, la problemática de Taiwán y las disputas geopolíticas actuales en Asia-Pacífico. Además, la nueva incertidumbre aparece en un momento donde China enfrenta importantes desafíos internos, incluyendo desaceleración económica y tensiones en su sector inmobiliario. Para Beijing, cualquier modificación en el régimen arancelario estadounidense impacta directamente en exportaciones, inversión extranjera y estabilidad financiera. La gran pregunta ahora es, ¿tiene Donald Trump alternativas? Según medios de prensa, asesores económicos cercanos al presidente ya insinuaron que existen otras herramientas legales para reinstalar o rediseñar los aranceles. Algunos funcionarios incluso hablaron de un posible plan B para reconstruir la estructura arancelaria utilizando diferentes fundamentos jurídicos. Esto podría implicar nuevas investigaciones comerciales, aplicación de otras secciones de la ley de comercio o incluso la declaración de nuevas emergencias económicas. Es decir, el fallo no necesariamente significa el fin de la presión comercial, sino que podría dar lugar simplemente a una reconfiguración. Por otra parte, los mercados internacionales también están sujetos a esta incertidumbre, porque lo que está en juego no es solo la relación bilateral entre Washington y Beijing, sino la estabilidad del comercio global dada la amplitud de los aranceles. Empresas multinacionales, cadenas de suministro y mercados financieros dependen de reglas claras, y cuando estas reglas cambian o pueden cambiar, aumenta la volatilidad, y eso afecta a todos. Ante lo ocurrido, China podría optar por varias estrategias, como ser mantener la cautela y esperar la evolución judicial, reabrir canales de negociación comercial o prepararse para nuevas medidas si Estados Unidos reactiva aranceles por otra vía. Como venimos viendo a lo largo de toda esta guerra comercial, Beijing demostró que responde de forma proporcional cuando considera que sus intereses comerciales son afectados, pero también supo refrenarse teniendo en cuenta las fuertes presiones que está sufriendo su mercado interno. Así que su reacción estaría sujeta en gran medida a la nueva dirección que tome la política comercial estadounidense en los próximos meses y a cómo evolucione su propia situación interna. Una cosa sí es clara, el fallo judicial no es un punto final para la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino un punto y seguido. La gran incógnita es si esta decisión abrirá espacio para una distensión o si empujará a una nueva fase de confrontación económica creciente bajo otros mecanismos legales. China observa, Estados Unidos recalcula y el comercio mundial vuelve a quedar en suspenso. Nosotros en China en Foco seguimos atentos, porque lo que ocurre en esta batalla nos alcanza a todos. Y mientras todo esto pasa en China, este año nuevo lunar se vivió de un modo que pocos esperaban. Silencioso, comedido y marcado por una crisis económica que se siente desde las aldeas más remotas hasta los distritos más concurridos de Beijing. Calles que antes eran bulliciosas ahora están vacías. Mercados desiertos y un espíritu festivo casi apagado plantean una pregunta inquietante que pocos se detienen a explorar.
La celebración más grande del país se convirtió en un espejo de sus tensiones más profundas. Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les dejo un artículo que no solo detalla uno de los cambios más sorprendentes que ocurren en China, sino que desentraña historias humanas, cifras oficiales y factores económicos que muestran un país diferente desde adentro. No se lo pierdan. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Pero antes de despedirnos, los invito a una cobertura especial en vivo en el canal de Desde el Capitolio sobre el Estado de la Unión dentro de un par de horas. Y por supuesto, nos volvemos a ver mañana por este mismo canal y en este nuevo horario de las 15 horas del Este. Muchas gracias por acompañarnos. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.